Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berru y bueno, el día de hoy les traigo un video bastante interesante. Siempre hemos escuchado esta frase que está aquí, justamente la de aquí, la que están viendo. Voy a señalarla y bueno, voy a señalarla. Dice: puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Siempre hemos escuchado esta frase. Y la mayoría de las veces se utiliza cuando a veces una persona dice, reclama, ¿no? O hace ver, ¿no?, que hay un error dentro de la iglesia. Automáticamente muchas veces nuestros ministros o nuestros propios hermanos de iglesia nos dicen: no, hermano, tranquilo. Puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Y lamentablemente esta frase siempre se utiliza para excusar muchas cosas que a veces se cometen dentro de la iglesia, que no están bien. Entonces hoy vamos a analizar esta frase así brevemente y a la vez iniciando un nuevo segmento aquí en el canal de Profecías Bíblicas, que es justamente esto, ¿no? Analizar frases polémicas dentro de la iglesia adventista. Y bueno, y vamos a empezar con esta de que la iglesia adventista nunca caerá. La iglesia nunca caerá. ¿A qué se refiere con que la iglesia nunca caerá? ¿Se refiere a la iglesia visible o a la iglesia invisible? Bueno, aquí lo vamos a analizar, pero sin antes vamos a tener una pequeña oración, ¿ya? Muy bien, así que por favor oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Mi Señor, una vez más estamos aquí en tu presencia. Como siempre te lo digo, y no me cansaré nunca de decirlo, no soy lo mejor para hacer este tipo de videos, pero aquí estoy para servirte. Tú conoces mi disposición, mis ganas, mi voluntad. Solo te pido que una vez más me permitas ser una trompeta en tus labios, que no sean mis palabras, sino las tuyas, por medio de tu palabra santa y divina. Abre el entendimiento de cada una de las personas que van a ver y escuchar este video. Te lo pido, te lo imploro y todo te lo suplicamos. En el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Regla de oro. Para entender un texto tenemos que ver el contexto dentro del contexto. Ahora, si ustedes se van al... Bueno, esto está en mensajes selectos. Esto está en el libro de mensajes selectos, ¿no? Y justamente estamos en el capítulo 8. Y dice... Y el título de donde nosotros sacamos esta cita se llama: se necesita una obra de purificación. Aquí está hablándonos de la purificación personal y a la vez corporativa, que tanto como individuos y como iglesia se necesita. Bueno, no voy a leer todo porque es ¿qué les digo? Un capítulo largo, ¿no? Y bueno, empieza como les digo, ¿no? Se necesita una obra de purificación. Después tenemos un subtítulo que dice: viviendo por debajo de nuestros privilegios. Y bueno, son exhortaciones, son llamados del espíritu de profecía que hacen a cada individuo, ¿no? Después tenemos contristando o poniendo tristes al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, que es lo mismo. Y después tenemos esto: desechando el pecado. Y aquí es donde encontramos nosotros esta frase, ¿no? Y bueno, vean bajo qué subtítulo está: desechando el pecado. Y aquí nos hace hincapié en algo muy interesante. Vamos a leerlo, ¿no? Y vamos a leerlo desde aquí. Desde aquí lo vamos a leer. Miren lo que nos dice. Y todos los que no se sometan, miren en qué contexto nos está hablando esta cita. Y todos los que no se sometan a los decretos de los concilios nacionales y obedezcan las leyes nacionales, que ordenan exaltar el día de reposo instituido por el hombre de pecado por encima del día santo de Dios, sentirán no solamente el poder opresivo del papado, sino también el del mundo protestante, que es la imagen de la bestia. ¿En qué contexto está esta cita? Está en el contexto del zarandeo, está en el contexto de la ley dominical. Ya en ese contexto, está en el contexto del tiempo del fin. Ahora, seguimos con la siguiente cita, que es justamente donde nosotros vamos. Dice: Satanás llevará a cabo sus milagros. ¿Quién está aquí ya en la tierra? ¿Quién está en todo su apogeo, por así decirlo? Satanás llevará a cabo sus milagros para engañar
y establecerá su poder por encima de todo lo demás. Estamos hablando en el tiempo del fin, cuando ya Satanás llega, se sienta y toda la cuestión, y cuando la crisis en un sentido religioso y económico también, ¿no? Pero bueno, a ver, quedámonos en lo religioso, va a ser increíble. Ahora mire, mientras sucede esto, mientras viene Satanás, mientras Satanás se sienta en su trono aquí en la tierra, que bueno, ese es otro tema que hemos de hablar, ¿no? ¿Qué sucede? Viene la siguiente frase. Mientras sucede todo esto, puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Pero ahora nosotros automáticamente nos preguntamos, ¿qué iglesia? ¿En qué sentido la iglesia? ¿Qué? ¿En el sentido corporativo? En el sentido de que la iglesia adventista como organización, como corporación, va a llegar hasta el tiempo del fin, hasta cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Ustedes creen que la iglesia como estructura corporativa va a llegar hasta el tiempo del fin? No, es imposible. En un video que yo ya hice, que es bastante largo, que se llama ¿Cuándo tendremos que salir de la iglesia adventista? Es un video bueno, muy estudiado, véanlo por favor. Ahí explico también desde cierto de punta esto, ¿no? Esto de la iglesia visible, invisible y bueno, y muchas cosas más, ¿no? Ahora, escúcheme. En ese video yo decía lo siguiente, de que la iglesia adventista de la ley dominical no va a pasar como corporación, escúcheme, como corporación. Porque hay dos cosas que van a suceder. Una, que ella va a decir, lo siento, nosotros no vamos a aceptar la marca de la bestia. Y entonces como corporación, ellos van a perder todo apoyo terrenal. No van a poder comprar ni una Biblia. Y si una corporación, una organización, no puede comprar, una organización religiosa, no puede comprar ni siquiera una Biblia, díganme cómo va a funcionar. Si no pueden ni comprar ni vender. Porque si no aceptan la marca de la bestia, no van a poder ni comprar ni vender, señores, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos el otro punto. Digamos que la iglesia se une con el Concilio Mundial de Iglesias en una religión mundial, que es lo más posible que llegue a suceder. Esperamos que no. Entonces, de igual manera, ¿qué cosa? Cae espiritualmente. Aunque se mantenga como corporación, cae. En otras palabras, lo que les quiero decir es que la iglesia, de manera corporativa, o de manera corporativa, no va a pasar de la ley dominical. Entonces, mis queridos hermanos, este pasaje, entendiéndolo bien, no nos está hablando, y siguiendo la lógica, no nos está hablando de la iglesia como corporación, sino está hablando de la iglesia en el sentido de esos individuos que Dios siempre ha tenido a lo largo de la historia. Si nosotros comenzamos desde el año 31, podemos ir del año 31 al año 100, del año 100 al año 313, del año 313 al año 538, del año 538 al año 1517, de 1517 a 1798, de 1798 podemos ir a 1844, de 1844 hasta la actualidad. A lo largo de la historia, Dios siempre tuvo individuos que representaron fielmente la iglesia de Dios. O dígame, si en la iglesia de Éfeso había una estructura, había un manual, si había un ignario, si había un registro de sus miembros a lo largo de la historia, ¿hubo eso? No. Hoy en la actualidad Dios levantó el pueblo adventista como organización para que predique el mensaje de los tres ángeles. Lastimosamente no lo está cumpliendo, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, cuando ese pasaje está hablando de la iglesia invisible, de la iglesia en un sentido espiritual, que a pesar de que Satanás está gobernando en este mundo y que se está haciendo su voluntad, la iglesia de Dios, su remanente, los 144,000, las personas que van a estar en el tiempo del fin, mientras haya un solo representante de Dios aquí en la tierra, la iglesia de Dios está aquí en su representación a través de alguien que llegó a reflejar el carácter de Cristo. En el tiempo de Noé, ¿cuántas personas fueron? 8. En el tiempo de Abraham, en el tiempo de Elías, en el tiempo de Jeremías, y así a lo largo de la historia. Fueron siempre muy pocas las personas que representaron a la iglesia de Dios. La iglesia de Dios siempre ha sido un número bastante pequeño. Entonces entendamos que cuando se habla de que la iglesia no va a caer, habla en el sentido espiritual en el tiempo del fin, ¿ya? Pero vamos a seguir leyendo.
Ella permanece en pie. ¿Quién? La iglesia en el sentido espiritual. La iglesia invisible, la iglesia de la cual solamente Dios sabe cuáles son sus miembros. Mientras los pecadores que hay en Sion son tamizados, mientras la paja es separada del trigo, precioso el zarandeo. ¿Se dan cuenta? Esto es en el contexto del zarandeo. Es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. Nadie fuera de aquellos que han estado venciendo, escuchen, nadie fuera de aquellos que han estado venciendo mediante la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio serán contados con los leales y los fieles de la iglesia invisible de Dios. Lo añado yo. ¿Se dan cuenta? A este sentido se refiere, ¿no? Sigamos. Con los que no tienen mancha ni arruga de pecado, con los que no tienen engaño en sus bocas. Debemos despojarnos de nuestra justicia propia y vestirnos con la justicia de Cristo, la justificación por la fe, mis queridos hermanos. Incluso este pasaje nos lleva a eso. Un tema que en la actualidad, lamentablemente, se está rechazando mucho en la iglesia adventista. Entonces, mis queridos hermanos, esto quiere decir el pasaje bíblico. Cuando habla de que la iglesia no va a caer, se refiere a la iglesia invisible de Dios, no a la organización. Y lo habla en un contexto futuro muy cercano. No lo pongo tan lejos, muy cercano, que esto estamos por vivir. Entonces, no es un pasaje con el que nosotros debemos de utilizarlo para excusar todas las cosas malas que se están haciendo dentro de la organización. No, mis queridos hermanos, todas esas cosas tienen que ser reformadas. Y ahora, para terminar, les quiero leer acá abajo. Miren, yo me leí el capítulo completo, obviamente, ¿no? Y estaba leyendo, y miren lo que dice aquí. La salvación no consiste en ser bautizados, escuchen hermanos, ni tener nuestros nombres registrados en los libros de la iglesia. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! En el mismo capítulo está la respuesta a estas preguntas que planteé al principio, ¿no? Nuestra salvación no consiste en tener ¿qué cosa? Nuestros nombres registrados en los libros de la iglesia, ni en predicar la verdad. Miren, ni siquiera en predicar, sino que consiste en una unión viviente con Jesucristo, en ser renovados en el corazón, en hacer las obras de Cristo con fe y en trabajar con amor, paciencia, humildad y esperanza. Mis queridos hermanos, ¿tú quieres ser parte de la iglesia de Cristo? Esto es lo que tú necesitas. Esto es lo que tú necesitas. Necesitamos una unión viviente con Cristo Jesús. Si queremos pertenecer a esa iglesia que nunca va a caer, que nunca va a caer, porque va a existir por la eternidad. Aquí en este mundo somos pocos, pero créanme que en el cielo vamos a ser muchos. Y el bien es más que el mal. En este mundo no, pero en el universo completo, díganme ¿qué hay más? ¿Hay más bien o hay más mal? Hay más bien. Entonces, mis queridos hermanos, nuestra salvación no consiste en estar en una organización, que nuestros nombres estén en una organización. Si algún día desaparecerá la organización, desaparecerá. Algún día quizás por predicar la verdad te pueden borrar de tu iglesia, sea de la que seas. Puede llegar a suceder. No importa. Lo que a nosotros nos debe de importar es reflejar el carácter de Cristo, tener una intimidad diaria e íntima con Dios de manera profunda. Porque eso es lo único que a nosotros nos va a llegar a salvar. Y para ir terminando dice, miren, allí nadie, ¿en dónde? En el cielo. Allí nadie luchará por ocupar el primer lugar, ni por tener la supremacía, sino que todos amarán a su prójimo como a sí mismos. Mis queridos hermanos, ¿qué pasa hoy en la actualidad en muchas iglesias? Se pelean por ser el director, se pelean por ser el anciano, se pelean por ser el secretario, se pelean por ser el tesorero, se pelean por ser el director de jóvenes. Se pelean por tener un cargo en la iglesia como si eso nos fuera a salvar. No, eso no nos va a salvar, eso nos va a dar incluso mucha más responsabilidad de la que a veces muchos de nosotros no podemos llevar. O no nos hemos capacitado, es la palabra más bien dicha, no nos hemos capacitados para llevar. Mis queridos hermanos, no se trata de luchar, no se trata de que nuestro nombre esté registrado en una iglesia, sea la que sea. Se trata de reflejar el carácter de Cristo para ser miembros de la iglesia de Cristo. ¿Cuántos quieren pertenecer a la iglesia de Cristo? Todos. Todos queremos pertenecer a la iglesia de Cristo. Esa tiene que ser nuestro objetivo. Vamos terminando. Se necesitan personas que no tengan solamente un interés nominal.
es que yo soy adventista, es que yo soy de esta religión, yo soy de la otra. No, sino un interés como el de Cristo, sin egoísmo, un ardor intenso que no vacile bajo las dificultades, ni se enfríe a causa de la abundancia de la iniquidad. ¿Qué sucede? Hoy en la actualidad muchos somos orgullosos de llevar el nombre adventista, es que yo soy pastor de no sé qué, mi cuñado, mi tío, mi primo es el director de no sé cuánto y yo soy adventista de 4 generaciones y cosas así. Mis queridos hermanos, los verdaderos hijos de Dios se van a ver en las dificultades. Es como un matrimonio. ¿En cuándo se ve que esa persona te amó de verdad? ¿En las buenas o en las malas? ¿Cuándo se ve que esa persona realmente te amó? ¿En las buenas o en las malas? En las malas. En las malas, mis queridos hermanos. Ahí se ve quién es quién. Ahí se ve quién es quién. Ahí se ven los valientes, mis queridos hermanos. Entonces, llegará el día en que se verá quién es quién. Así que no solamente tenemos que tener un interés por pertenecer a la nómina de una iglesia, sea la que sea, sino por pertenecer a la iglesia de Cristo. Despertaos de los muertos y Cristo os dará su vida. Las almas están pereciendo por falta de la luz de la verdad, tal como fue dada por Jesús. Estamos en los límites mismos del mundo eterno. Y esto se escribió como hace 100 años. ¿Cuánto más ahora? En esta obra no se necesitan personas que profesan el cristianismo únicamente cuando no hay dificultades, lo que les decía. Muchos, somos cristianos y andamos con la Biblia debajo del hombro, pero en las buenas y en las malas, pronto lo sabremos. La religión basada en las emociones. Oh, mis queridos hermanos. Oh, mis queridos hermanos. Voy a repetir esta frase. La religión basada en las emociones y los gustos no se necesita en este tiempo. Hoy hemos transformado la religión, y hablo de todas las religiones del mundo, aquí no se escapa ninguna, en lo emocional, en lo bonito, en lo novedoso, en lo ilustrativo, en lo divertido, en lo dramático, en lo espectacular. Las canciones, ¿cómo son las canciones de tu iglesia? Que a veces sábado a sábado se van tocando. ¿Cómo son las nuevas canciones que casi semana a semana van sacando la iglesia adventista? Son evangélicas. No quiero ofender aquí a ningún evangélico, pero así son las canciones. Son emocionales, emotivas. No transmiten la verdad presente que nosotros creemos, en la que estamos fundados, por la que nacimos. Todo es emocional. Las prédicas son emocionales, son como cuentos para niños. Todo es al agrado del oído, para causar una buena impresión con todos, con todas las religiones. Predicaciones ecuménicas. Llevamos una religión emocional. Es la realidad, mis queridos. No es crítica, es la verdad. Es la verdad, mis queridos hermanos. Tiene que haber un reavivamiento de nuestra fe y de la proclamación de la verdad. Tiene que haber un reavivamiento, revivir nuestra fe, nuestra verdadera fe y nuestra verdad. ¿Qué estamos predicando? Estamos predicando el mensaje de los 3 ángeles. Verán, esta semana, en lo que estoy grabando este video y en lo que lo estoy publicando, publiqué un video de un sitio web, de un canal de YouTube, más bien dicho, que denunciaba las cosas del papado. Lo más increíble es que estas personas que hacen este video ni siquiera son cristianos. Son totalmente mundanos. Porque ustedes ven, si ustedes llegan a ver los videos que ellos tienen en su canal de YouTube, no son nada cristianos. Son totalmente mundanos. Unos son hasta videos que un cristiano no podría ni ver. Y yo cuando vi ese video, yo dije, wow. Y dije a la vez, qué vergüenza que los mundanos estén diciendo la verdad y que ellos ni siquiera saben lo que nosotros sabemos. Ellos están denunciando el error. Imagínense, están proclamando la verdad. Mundanos, las piedras hablando. Mis queridos hermanos, ¿y dónde están los adventistas del 7º día, los que tienen la luz, peleándose por un puesto en la iglesia? Peleándose por defender una organización que algún día va a desaparecer, quiera o no quiera. Mis queridos hermanos, hay mucho que hacer, créanme. Y aquí van las 2 últimas frases. Hay que presentar con urgencia delante del pueblo aquella verdad que santifica mediante su influencia.
Tenemos que presentar esta verdad que santifica. Pero hoy en la actualidad, ¿qué nos están diciendo? No, es que no podemos vencer el pecado. Nunca vamos a ser santos, nunca, nunca. Y si nosotros no fuimos santos, y entonces ¿para qué Cristo vino y padeció todo lo que padeció y tuvo una vida sin pecado y sin tacha? Si nadie puede imitarlo, ¿para qué Jesús hizo eso? Todo lo que Jesús hizo fue innecesario. Él solamente tenía que llegar a morir en la cruz y ya entonces. No era necesario que viva una vida. Si nadie puede alcanzar la perfección, ¿para qué Jesús tuvo una vida perfecta? No tiene sentido. La misma Biblia contradice esas cosas heréticas que se están metiendo dentro de nuestras religiones. Y la última frase dice, despertemos. Y una vez más dice, despertemos. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué tenemos que buscar, mis queridos hermanos? Las cosas de arriba. Las cosas celestiales. Mis queridos hermanos, vuelvo al principio de este video. Puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. ¿Pero qué iglesia? ¿Una organización? ¿O una iglesia formada con individuos que van a representar con sus vidas la imagen de Cristo en esta tierra como testimonio vivo, eficaz, viviente, palpante, visible de que se puede vencer el pecado? Mis queridos hermanos, no me queda nada más que decirle que estudiemos, preparémonos, meditemos en la palabra de Dios. Quedan pocos días para la segunda venida de Cristo. Meses, semanas, no lo sé. Los eventos proféticos van a ser rápidos. ¿Cuánto tiempo más tendremos? ¿Cuánto tiempo más tenemos de vida para hacer cambios en nuestras vidas? ¿Cuánto tiempo más hay? ¿Cuánto tiempo más desperdiciaremos? Es el momento de despertar. No vamos a ser salvados porque nuestro nombre está registrado en X iglesia. No. Nosotros vamos a ser salvos porque vamos a reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y para eso debemos de prepararnos ya, desde ahora. La iglesia de Dios nunca caerá. Nunca caerá. La iglesia de Cristo, la iglesia invisible de Cristo, nunca caerá. La iglesia visible puede caer como cayó la nación de Israel. No importa. Dios siempre va a tener un pueblo que va a defender y va a representar la verdad en este mundo. Mis queridos hermanos, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y que nos ayude a seguir adelante.